Continuando con la presentación del CIECLAB, vamos a anunciar la mesa número 5, que es una presentación de libro. Se titula Requiem por Lima, 10 años de zombies en el Perú. Participan Hans Rothescher, bueno, o tú mismo me corriges, Hans. Lo presento brevemente. Estudió Economía en la Universidad del Pacífico e hizo una maestría en Periodismo en la Universidad de Gales. Ha trabajado de asistente de investigación en el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico y de coordinador de proyectos educativos en Instituto Apoyo. Luego fue economista senior en el Instituto Peruano de Economía y jefe de redacción web en Semana Económica. Ha conducido un programa en Radio San Borja, ha tenido un segmento de economía en UCI Noticias y ha conducido un programa semanal en ese canal. Tiene actualmente un podcast de economía en RPP y mantiene un canal de TikTok con videos cortos de economía. Ha publicado en El Comercio, en Perú Económico, en Punto de Equilibrio, en Perú 21, entre otros. Como autor, tiene 7 novelas publicadas. Ha enseñado en el Colegio Triner, en la Universidad del Pacífico, en la Universidad Mayor de San Marcos, en la Universidad de Lima y en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Con esta presentación, te cedemos la palabra a Hans. Adelante. ¿Me puedo parar o tengo que estar sentado? También. Bien. ¿Ahí o acá? No, ahí se Acá. Ya, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, disculpen los 2 o 3 minutos de retraso que tuve. Vine en un taxi que desafiaba a Waze en cada esquina, que siempre existen. Bueno, a ver, yo voy a intentar hablar un poco sobre mi novela, Requiem por Lima, que ya tiene 10 años de publicada. Tiene como, en esos 7 años ha tenido como entre 5 y 7 ediciones, dependiendo de cómo definan ediciones. Ha sido usado como plan lector de algunos colegios, de algunas cadenas de colegios. Eso quiere decir que en algunos colegios lo han usado para crear hábitos de lectura en los alumnos, ¿no? Porque como los zombies estuvieron de moda, ¿no? En una novela de zombies que transcurra en Lima o en el Perú, medianamente bien escrita, no tenía que ser genial, pero medianamente bien escrita era buena para motivar a chicos a que lean, ¿no? Y en realidad yo el proceso para sacar la novela adelante implicó que cuando los zombies estaban de extrema moda, ¿no se acuerdan cuando salió Walking Dead, por ejemplo? Que todo el mundo estaba hablando de zombies, había eventos de zombies, todo. En ese momento yo todavía esperé un año, un par de años a que pasara la moda para sacarla, porque yo decía, no quiero que su pegada tenga que ver con una moda que no depende de mí, sino que yo quería más o menos ver si la novela iba a pegar porque a la gente le gustaba o no le gustaba, independientemente de algo que todo el mundo estaba consumiendo, ¿no? Pero el proceso ha sido un poco largo, porque en realidad, yo cuando estaba en la universidad, yo publicaba cómics, los dibujaba yo mismo, todo en tinta china, y los sacaba en un pasquín en Quilca, que está acá a la vuelta, ¿no? En esa época esa era la manera como publicaba cómics, ¿no? Había un pasquín que tenía un amigo y publicaba 2 páginas al mes más o menos que salían ahí, y eran de protesta, ¿no? Eran unos demonios, unos monstruitos que aparecían en Lima y le ofrecían como que milagros o cosas milagrosas a típicos limeños a cambio de su alma, ¿no? Y eso a mí me gustaba un montón, pero era mucha chamba, ¿no? O sea, contar una historia de 2 páginas en tinta china para mí se me hacía mucho tiempo, que tenía que estar sentado dibujando, ¿no? Rellenando, haciendo las sombras, y si bien el resultado a mí me gustaba, me parecía que tomaba demasiado tiempo hacerlo, ¿no? Entonces pensé qué otra cosa podía hacer para contar historias, ¿no? Porque yo tenía un montón de ideas, de cosas que quería contar, pero los cómics, o sea, si bien fue algo que yo quería hacer en ese momento, como que tuvo su momento y ya un poco me cansé de hacerlo, ¿no? Entonces, cuando estaba ya en el último año de universidad y el primer año de trabajo, porque yo trabajé en la universidad apenas me gradué, salió la oportunidad de presentar unos proyectos, unos fondos que habían antes de que hubiera Ministerio de Cultura,
¿no? Si tú querías hacer cortometrajes, querías hacer, no sé, querías postular a fondos, habían 2 o 3 opciones, ¿no? Entonces con un amigo, ¿no? Me presentó una opción había que todavía existe, o una Calandria se llama, es una asociación de comunicadores, ¿no? Que juntaban fondos y hacían concursos una vez al año para estas cosas. Hacían un evento que se llama el Videojoven, ¿no? Entonces ahí presentamos 3 proyectos, éramos 3 amigos y presentamos 3 proyectos, entre los 3 nos escribimos, ¿no? Y con uno de esos ganamos la plata para hacer el cortometraje. Era una historia también medio terror, era un chico que se había muerto y se había ido al cielo, porque había sido bueno toda su vida, y cuando llega al cielo resulta que alguien tiene que mantener el cielo funcionando, ¿no? Entonces él llegaba al cielo a trabajar. Entonces el cortometraje era un cuestionamiento, ¿no? Entonces, ¿para qué fui bueno, no? Toda mi vida, ¿no? Y se le aparecía Jesús, se le aparecía el diablo, tenía una serie de conversaciones, y nosotros representamos el cielo como el desierto, donde lo filmamos en el desierto, en el sur. Y si bien el guión fue bien divertido de escribir, ¿no? Nos juntamos en la casa de uno de ellos y nos matamos la risa y decíamos, ya, y ahora que llega esto, y ahora que llega tal otro, nos matamos la risa. La producción del cortometraje mismo fue un martirio, fue un infierno. Porque a la hora ya de ejecutar las ideas, cada uno tenía una idea, una visión distinta de cómo había que contar la historia. Y eso fue motivo de bastantes discusiones, peleas, ¿no? Yo tenía una idea de cómo debía ser el cielo, la otra persona tenía otra idea y se nos molestaba. Entonces hicimos, con esos fondos hicimos dos cortometrajes. Hicimos ese que les digo y otro que tenía que ver con un escritor que había escrito cómics mucho tiempo y se le aparecía su creación, que era un superhéroe oscuro, se le aparecía y le discutía cosas. Entonces, en ese otro fue un motivo para usar efectos especiales, ¿no? Porque en ese momento todavía era novedad que podías editar en la computadora y podías introducir efectos que ahora todo el mundo usa en TikTok todo el tiempo. En ese momento era novedad, ¿no? Nosotros queríamos escribir una historia en la que se justifiquen esas cosas. Y esos 2 videos, esos 2 cortometrajes fueron, la experiencia la escritura fue genial, fue graciosa, fue divertida, pero la ejecución fue una tortura. Entonces, con uno de ellos sí he mantenido mucho contacto, nos seguimos escribiendo, somos patas. El otro desapareció, no sabemos nada de él, no sabemos dónde está, no sabemos qué fue de él. Entonces, de esa experiencia yo dije, no, la verdad es que, contar una historia está bien, es interesante, es chévere, pero siempre y cuando tú tengas control sobre el producto final, ¿no? Entonces, en el cómic, mi razonamiento era, en el cómic yo tenía el control de todo, ¿no? O sea, yo lo dibujaba, yo decidía las viñetas, y por eso yo estaba mucho más satisfecho con el producto final que con el cortometraje, que si bien es mucho más impactante, llega más gente, yo veía el cortometraje, la reacción de la gente y decía, ya, pero esa parte no fue mía, esa fue de otra persona, ¿no? Entonces dije, no, ya esto por un momento fue chévere, pero ya, esto tampoco no es la voz, ¿no? Y después fui probando otros tipos de expresiones, como por ejemplo, gané un concurso para una obra de teatro también, un concurso de dramaturgia, escribí un libreto de una obra de teatro, y el concurso era que el grupo de teatro de una universidad lo iba a implementar con plata y todo lo que tenía. Y ahí tampoco no me gustó mucho la experiencia porque me presentaron a mí el día del lanzamiento, del estreno, y de ahí, yo no existía. Y ellos ganaron premio por la obra, y a mí no me llevaron a la premiación. Dije, pero yo lo escribí, esta es mi creación. Entonces, tampoco no me gustó mucho esa experiencia. Después yo he tocado en un grupo rock también mucho tiempo, y ahí sí era una mecha todas las semanas, ¿no? Porque uno quiere meter su piano, yo tocaba piano, y yo quería meter mi piano, y decía, no, este no es el momento, y ahora es el momento de la guitarra. Y decía, no, pero este es el momento perfecto para el piano. No, cállate. Entonces, era una pelea todo el tiempo, había que estar negociando las letras, yo no podía escribir letras, nunca he podido escribir letras para canciones, yo dependía de ellos, entonces tampoco fue una experiencia muy placentera, ¿no? Entonces así fui rebotando, hasta que empecé ya a escribir en serio ya cuentos primero, y la experiencia de escribir cuentos para mí no funcionaba mucho porque yo yo le doy mucha importancia a la construcción del mundo en el que se va a contar historia,
¿no? Hay distintos escritores que tienen distintos estilos, distintos métodos, ¿no? Unos empiezan del personaje, otros empiezan de la historia, otros empiezan de la idea, ¿no? De distintos procesos. Pero para mí es muy importante, es un punto de partida, el mundo en el que se va a contar la historia, las reglas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los zombies, por ejemplo, para mí era genial porque las reglas ya están establecidas, ¿no? Si estamos hablando de una historia de zombies clásicos, todos sabemos que los zombies son lentos, si te muerden te contagian, que si aparece de a uno no es una amenaza, pero si aparecen de varios sí es una amenaza. Entonces todo lo que hemos visto en películas y hemos vivido, digamos, el proceso de la moda de los zombies, sabemos las reglas establecidas. Entonces para mí era perfecto, porque así yo no tenía que perder el tiempo en estar explicando las reglas, ¿no? Lo mismo pasa con los vampiros antes de Twilight, digamos, ¿no? En Twilight, que los vampiros brillan y ya, no sé, tonterías. Antes de eso, los vampiros estaban establecidos, habían reglas, no podían salir de noche, no se podían salir de día, los matas con una estaca, retroceden ante la cruz, ante el ajo. Claro, siempre hay historias que tratan de tergiversar esas reglas, ¿no? Pero para mí eso no tiene mucho sentido, ¿no? Porque para mí es una pérdida de tiempo estar violando las reglas de un mundo, porque no es mi, o sea, para mí es como que alguien ha hecho la tarea por mí, ¿no? Entonces, en esa medida en la cual armar un mundo para mí es bastante importante, no me parecía costo efectivo estar armando un mundo para cada cuento, ¿no? Un cuento, o sea, estar pensando ya, esta historia ¿dónde la voy a contar? En una nave espacial, qué tal cosa, y es una nave espacial manejada por un personal militar, un personal, no sé, científico, o son exploradores, o son comerciantes. Entonces, estar pensando en todo eso para una historia de 15 páginas, hay personas a las cuales eso les funciona. A mí personalmente me parecía no me gustaba mucho esa idea, no me parecía costo efectivo. Tanto así que después de publicar las novelas, cuando me han pedido cuentos para colaboraciones, para libros, por ejemplo, que van a sacar antologías, que necesitan, me dicen, oye, vamos a sacar una antología de autores, escrito un cuento de tales páginas. Yo tengo dos universos en los cuales transcurren todos mis cuentos que me piden transcurren en uno o en otro universo, y las reglas ya las tengo establecidas, ¿no? Y algunas de las personas que me piden ya saben más o menos qué es lo que les voy a dar, ¿no? Entonces, escribir cuentos para mí no era tan costo efectivo. En cambio, escribir una novela sí, porque ahí tú tienes que pensar un montón de reglas, un montón de cosas y definiciones y jerarquías y no sé, y cosas que tienen que funcionar en este universo, y con eso ya puedes contar una historia de 100 páginas, es mucho más, y puedes explorarlo más aparte. Entonces es mucho más cómodo, ¿no? Es mucho más, para mí por lo menos, mucho más interesante. Entonces yo dije ya, ¿cómo se llama? Novelas es lo que a mí me gusta, ¿no? Lo que aspiraba a publicar. Yo publiqué una novela de fantasía, así infantil, que se llama El Heraldo del Muelle, así de prueba, con una editorial que ya quebró, y se vendió bastante bien, ¿no? El editor, o sea, porque básicamente en esa época yo trabajaba medio tiempo en una oficina, en un centro de investigación. Eso fue después de la universidad, o sea, cuando ya yo no trabajaba en la universidad, yo trabajaba medio tiempo en un lugar y el otro medio tiempo yo me la pasaba full yendo a librerías, promocionando mi novela, escribiendo en foros. En esa época no había WhatsApp, no había estas cosas que hay hoy, no había, con las cosas de Facebook. Yo estaba todo el día metido en internet, en foros, mandando mails a personas diciendo, oye, te saco esta novela, no sé si te interesa. La coloqué en varias librerías yo solito, o sea, yo mismo tuve que ir a ponerla porque el editor no se movía mucho. Y después yo le escribía al editor, le decía, oye, en tal o sea, previamente lo que había sucedido era que él me decía, mira, está tal librería. Entonces yo iba a chequear, preguntaba, oye, ¿qué tal se ha vendido? Le decía. Y al que vendía en la librería, y él me decía, mira, se han vendido 4, 5, 6. Entonces yo le escribía al editor, le decía, oye, se vendieron 6 en tal lugar. Y él me decía, no, te estás imaginando, me decía. Tengo los mails ahí guardados. A veces los chequeo de nuevo. Me dice, no, te estás imaginando cosas. Tú eres un escritor novel, a ti nadie te conoce, no te alucines. Tú no vas a vender nada en librerías. Y le decía, oye, pero sí, estoy vendiendo 4 o 5 a la semana en tal lugar y en tal otro. Y en el librería ya se acabó. Entonces, y él me decía, no, te estás inventando todo, te estás imaginando cosas. Yo tenía que ir a las librerías, sacarle foto al reporte de su inventario y mandárselo al editor. Le decía, ya mira, en el librería se ha vendido todo, ¿cuándo podemos reponer? O en Crisol también, ¿no? Mira, se ha vendido ahí, mira, te estoy mandando la foto. Y se molestaba conmigo. Chamán, o sea que me estás fiscalizando. No, lo que pasa es que lo que yo quiero es que haya libros en librerías y tú no lo estás haciendo.
Entonces lo que él me decía era, para mí no es negocio estar distribuyendo de 5 en 5. Si quieres, tú anda a mi almacén, los recoges y tú los colocas. Y eso es lo que tuve que hacer. Yo tenía que ir uno por uno, librerías colocando. Entonces eso fue con mi novela así infantil de fantasía. Me fue bastante bien. Entonces saqué 2, 3 de esas y después dije, ya, ahora quiero de terror, ¿no? Que es era pues Requiem por Lima. Y lo que hice fue, que en esa época conocí una escritora tacneña que firmaba como Aurora Seldon, ¿no? Que es un personaje de Isaac Asimov, pero ese era su nombre, su seudónimo. Y ella me contó de una plataforma que se llama Wattpad, no sé si conocen. Es una plataforma donde puedes escribir cuentos, novelas enteras y la gente te comenta. Y una cosa que Aurora celebraba era que los usuarios de Wattpad son brutalmente honestos, ¿no? Si escribes algo mal, te dicen, ¿no? Te dicen, no, esto es una basura, saca esta porquería, ¿no? Te dicen así de frente, ¿no? Y si es algo bueno, también te dicen, ¡ay, qué bacán! Entonces yo empecé a escribir, o sea, tenía eso, y por el otro lado, habían aparecido varios, antes de que hubieran blogs, había algo llamado Live Journals. Sí, bueno, había algo llamado Live Journals, que eran webs donde tú entrabas y ponías lo que habías hecho cada día. Entonces habían algunas personas que usaban eso para contar cómo estarían sobreviviendo una epidemia de zombies día por día. Entonces yo conté las dos cosas, en Wattpad conté una historia de un tipo, ¿no? Que venía a Lima, que estaba infestado de zombies, a recoger una serie de cosas que le habían encargado, ¿no? Entonces eso lo armé en Wattpad, tuvo muy buena pegada en Wattpad, se lo llevé primero a un editor que me dijo, mira, está bacán todo esto, pero no tiene estructura, porque todo es como un chancacón de cosas que van sucediendo, claro, porque yo lo había escrito día tras día. Entonces me dice, pasa tal cosa, pasa tal otra, y pasa tal otra. Entonces es como que muy desordenado. Me dijo, hay que ordenarlo por días de la semana, ¿no? Porque la historia transcurre en una semana, que es el tiempo que él tiene para recoger las cosas. Entonces él me dijo, hay que ordenarlo por día de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Entonces, cada capítulo, son 7 capítulos, cada uno va a ser un día de la semana. Y ahí cuando lo ordenamos por semana, me di cuenta que habían 2 días en los que no pasaba casi nada. Entonces, otro comentario que me había hecho ese editor era que tenía que explicar mejor la motivación del personaje, ¿no? Porque el personaje, por ejemplo, odia a las Fuerzas Armadas, odia a los soldados, ¿no? En un momento se cruzan, pero no explican por qué. Entonces me dice, sería bueno que explique. Entonces, en esos 2 días, introduje unos flashbacks, unas memorias que él tiene para explicar por qué él desconfía de las Fuerzas Armadas. Entonces todo eso lo armé y eventualmente el editor me ghosteó, lo que se llama ghosting, ¿no? O sea, ya habíamos avanzado todo y un día me ghosteó, ya no me respondía mail, nada. Entonces insistí un poco más y después se lo llevé a otro editor, ¿no? Que es el que al final lo publicó, que es el Tesoro, otro editorial, y así lo publicaron, ¿no? Se vendió muy bien, la portada le cargué yo a un artista que conocía, funcionó bastante bien. Después el final, los que lo han leído sabrán que el final es abierto, ¿no? El final yo quería invitar al lector a que piense en ciertos momentos, o sea, yo uso ciertas técnicas para invitar al lector a pensar qué es lo que él o ella haría si estuviera en esa posición, y una forma que yo introduje para eso era dejar el final abierto. Yo no pensaba escribir otra novela, ¿no? Pero a raíz de esto me invitaron a algunos eventos, unas ferias, y en la feria Huancayo unos chicos me insistieron que tenía que tener continuación. Me dijeron, no, porque tienes que escribir una continuación de esta manera, ¿no? Y más o menos como que me emocionaron y escribí una continuación que es Requiem por San Borja, que también he leído bastante bien, ¿no? Y después el editor, que porque él vendía, para él es súper buen negocio estas cosas, me insistió en que escribiera novelas que ya se salieran del libro, no que no estuvieran en el libro. Entonces ahí escribí una más, que era que supuestamente iba a salir como una sola cosa, ¿no? Y el editor, Willy, me dijo, no, o sea, que es muy largo, hay que dividirlo en 2 pedazos. Entonces, como las 2 primeras habían contado un arco, ¿no? Al final de la segunda mueren varios personajes que ya no vuelven a aparecer, o sea, Requiem por Lima y Requiem por San Borja. Entonces yo dije, ya, que yo lo había escrito largo, que era un arco completo, lo podemos dividir en 2. Entonces mantenemos la figura de que cada 2 novelas es un arco, ¿no? Con un grupo de personajes que se van a renovar después de 2 novelas. Entonces ahí salieron Requiem por Lurín y Requiem por Taro, ¿no? Que son la tercera y la cuarta que tengo, que la venden ahorita abajo, la están vendiendo. Entonces con esas ya no se vendieron tanto, porque la onda de los zombies ya había pasado, ¿no? Ya como que ya no era tanta onda. Igual se ha vendido, se ha agotado, Requiem por Taro no se ha agotado.
Y me han seguido pidiendo más, entonces la de Trujillo, tengo dos más que están listas, que es ya por Trujillo y por Piura, me voy al norte. Entonces, y ahí cumplí, ¿cómo se llama? Digamos, mi intención de contar una historia y que todo esté bajo mi control, ¿no? Ya no tenía que estar negociando nada con nadie. O sea, la primera y la segunda sí tuve que negociar con los editores, la tercera y la cuarta sí ya es completamente, está bajo mi control y no tengo que estar negociando y contar historia con nadie. Que hay que meter un personaje que sea trans, no sé, lo que sea, ¿no? O sea, si se amerita, es una sugerencia, pero yo lo hago si me da la gana, ¿no? Y lo último, sí, que ya es, digamos, el siguiente paso de mi evolución, es que quería experimentar, sacar un libro que fuera todo, o sea, que ya el 100% lo haga yo, o sea, ya no tenga ni editor, ni diagramador, ni que el diseño de la portada también lo haga yo, todo, el 100%, o sea, desde que empecé a escribir el texto hasta que se diagramó, todo. Y con las tecnologías actuales se puede hacerlo. Entonces me bajé un software, me costó $50 creo, que te ordena todo, te lo diagrama todo perfectito, te genera el documento en distintos tipos, yo me lo bajaba en PDF, se lo mandé a la imprenta, los gráficos son míos, es un texto de economía, es un libro de economía, ¿no? Pero para mí era un experimento para ver si yo podía hacerlo todo sin depender de nadie. Y yo hice el proceso legal, hice todo, el 100% de todo. Y bueno, el libro se llama Marginal, está en librerías, se ha vendido más o menos bien. Pero la conclusión de ese experimento era que sí hay dos cosas que no puedo hacer yo, que mejor se las delego a él. Uno es la edición de estilo, porque si bien yo he trabajado como editor de estilo alguna vez, editarte a ti mismo ya es distinto, ¿no? Entonces siempre se te pasan errores, entonces eso sí lo debería hacer otra persona. Y otra cosa es la distribución es mucha chamba. Sí, ya, y con eso termino, sí. La distribución es mucha chamba, mucho trabajo, toma mucho tiempo, entonces, eso sí, para otra experiencia se lo voy a delegar a alguien más. Entonces, esa ha sido mi experiencia con Requiem por Lima, muchas gracias por venir. Abajo está la venta, si lo quieren chequear. Muchas gracias. Muchas gracias, Hans, por participar y también por presentar tu libro. Abajo tenemos una mini feria alrededor del auditorio, así que ahí pueden conseguir el libro y Hans se lo puede firmar, a lo mejor también, ya que está presente el autor. Muchas gracias, Hans. Entonces contigo cerramos esta mesa número 5 y pasamos a la mesa número